titulado Tendencias espaciotemporales de Levy en los bosques de manglar del Caribe colombiano, realizado por Sebastián Narváez Salcedo, con la dirección de las doctoras Natalia Hoyos y Juanita Aldana Domínguez. A continuación de esta presentación es el siguiente. Empezaremos por la introducción. Tenemos que a nivel mundial la cobertura de los bosques de manglar es de 160.000 kilómetros cuadrados y ellos nos proveen varios servicios ecosistémicos, entre ellos son hábitat esencial para una gran variedad de especies, protegen de la erosión costera, también son los mayores ecosistemas que captan carbono y reducen el riesgo de inundación y también nos proveen de servicios culturales como recreación. También tenemos que a nivel mundial el 50% de la cobertura de los bosques de manglar se ha ido perdiendo. En general, la gran mayoría por entresa trópico y también por alteraciones en el régimen hidrológico, siendo el caudal y las entradas de agua dulce los principales forzadores de las alteraciones en el régimen hidrológico. En cuanto a Colombia, tenemos una cobertura de 6.200 kilómetros cuadrados aproximadamente. Cerca del 20% se encuentra en el Caribe, el 80% en el Pacífico. Las investigaciones de bosques de manglar en Colombia empezaron en los años 50 y la gran mayoría se relacionan a ecología. Además, también están basadas debido al lugar donde se hacen, porque la gran mayoría se hacen en el Caribe, siendo Ciénaga Grande un caso especial donde se han dado el 33% de las investigaciones de bosques de manglar. Con esto nosotros identificamos una carencia en los estudios que se relacionan la importancia de los factores hidrológicos en los bosques de manglar de Colombia. Con esto en mente nos hicimos la pregunta, ¿cuáles son las tendencias espaciotemporales del verdor de la vegetación en los bosques de manglar de Mallorquín, Totumo y La Virgen, que son de los bosques de manglar más grandes del Caribe, y cómo se relacionan estos con las variables hidrológicas? Para eso nos planteamos buscar las tendencias espaciotemporales del verdor del 96 al 2021 en los bosques de manglar de las ciénagas de Mallorquín, Totumo y La Virgen, y consideramos su relación con la precipitación, el caudal, la posible relación con variabilidad climática que pueden ser del SOI como un proxy del ENSO y del TNA para tener la variabilidad del Océano Atlántico Norte y del Mar Caribe. Para formalizar la zona de estudio tenemos que estos son los tres bosques de manglar que se van a analizar del Caribe colombiano. De norte a sur tenemos la ciénaga de Mallorquín, compuesta por tres parches dispersos con un ancho de más o menos 1 kilómetro, que van desde la parte occidental del río Magdalena pasando por Puerto Colombia. Hacia el sur tenemos la ciénaga del Totumo, que está compuesta por parches dispersos, es la más pequeña que tenemos aquí, con un área de 143 hectáreas, y los parches no superan los 500 metros de ancho, además están algo alejados del cuerpo de agua, unos 500 metros aproximadamente. Por último tenemos la ciénaga de la Virgen, la más grande de las tres, también compuesta por tres parches continuos, con un ancho aproximado de 2 kilómetros, y tiene un área de 772 hectáreas. En cuanto a la tipología, tenemos que el bosque de manglar de Mallorquín, dado que hace parte del delta del Magdalena, está clasificado como un bosque de tipo delta, mientras que Totumo y La Virgen, al no tener un cuerpo de agua constante que les fluya una gran cantidad de agua, son clasificados como manglares de tipo franja. En cuanto a la dominancia de especies, tenemos que el bosque de manglar de la ciénaga de Mallorquín y el bosque de manglar de la ciénaga de la Virgen están dominados por Avicennia germinas, que es el que se puede ver acá abajo, que domina cerca de un 70% en estos bosques. Mientras que para la ciénaga del Totumo tenemos que el más dominante es Conicarpas erectus, seguidos por Lagonculata racemosa. En cuanto a la metodología, tenemos que lo primero que se hizo fue extraer los humedales de interés de Colombia en Mapas, que Colombia en Mapas es el repositorio de capas de la IGAD. De aquí se extrajo los humedales de interés y se extrajo los bosques de manglar del país. Con esto sacamos nuestros humedales de interés, Mallorquín, Totumo y La Virgen, y con ello extrajimos los bosques de manglar próximos a estos. Después se eliminaron los polígonos que nos pudieran dar error, dado que no tuvieran el área mínima de 2 píxeles de Landsat para poder ser cartografiables. Cuando ya teníamos los bosques de manglar, lo segundo fue irnos al catálogo de estaciones del IDEAM, buscar las estaciones y filtrar las próximas a estos. Se utilizó un buffer de 600 metros con el fin de que entraran por lo menos 2 estaciones por bosque de manglar. Cuando se tuvo las estaciones se extrajeron los datos de precipitación mensual y también se extrajo el caudal del río Magdalena tomado en Calamar, que es una estación que queda a aproximadamente 100.000 kilómetros
La Ciénaga de Mallorquín, pero es la estación más próxima a la desembocadura y la que tiene un mayor registro histórico de datos de caudal. En tercer lugar se fue a Google Earth Engine y aquí se extrajo las colecciones de imágenes de Landsat 5, 7 y 8 y estas imágenes las filtramos las que solapaban con nuestros polígonos para tener las imágenes en estos bosques de manglar. Y ahora estas les calculamos el Levy, muestreamos los valores y después los remostramos para tener una serie de tiempo de Levy para cada ciénaga. Por último nos fuimos al catálogo de datos ambientales y meteorológicos del ANOA y de aquí extrajimos los datos del SOI, los datos del TNA y también trajimos los periodos censo para poderlos visualizar. Todo esto nos llevamos a RStudio para utilizar la serie de tiempo para descomponer la serie de tiempo para analizar la variabilidad a largo plazo que tenga el Levy. También lo hicimos para buscar con autocorrelación y correlación cruzada, buscar cómo varían estos estacionalmente y cómo se correlacionan estos con las variables hidrológicas que tenemos, y también creamos un modelo de regresión para ver cuál es el efecto de estas variables hidrológicas sobre el perdedor de la vegetación. Con respecto a los resultados, aquí tenemos las tendencias temporales de los bosques de manglar de Ciénaga de Mallorquín. De izquierda a derecha tenemos el Levy, que es el perdedor de la vegetación. En el centro tenemos el caudal del río Magdalena, en medio. Y por último tenemos la precipitación total mensual en Mallorquín. En cuanto al Levy, tenemos que varía de los 0.2 a los 0.6. Este presenta una tendencia positiva del 98 de 2013, donde se pierde, lo que nos da que el Levy varía en un rango de aproximadamente 0.4 aquí en Mallorquín. De esto podemos ver que la estacionalidad solo explica el 25% de la variabilidad, mientras que las anomalías explican cerca del 75% de la variabilidad del verdor de la vegetación. Y pese a que el aporte que tenga estacionalidad es marginal, después veremos que sí es significativo. En cuanto al caudal y la precipitación, tenemos que el caudal medio del río Magdalena varía desde los 2.500 metros cúbicos a los 15.000 metros cúbicos por segundo, mientras que la precipitación llega hasta los 400 milímetros. Vemos que esto no presenta ninguna tendencia a largo plazo, sin embargo vemos cómo se correlacionan bastante bien con los periodos ENSO, siendo en los periodos de la niña donde tenemos caudales altos y precipitaciones altas, y los periodos del niño donde tenemos precipitaciones bajas y caudales bajos. En cuanto a la estacionalidad y las anomalías, aquí podemos ver que para la precipitación y el caudal, estas se comportan en rangos similares, por lo cual la variabilidad de estas series es explicada de igual manera por la estacionalidad y por las anomalías. Y en cuanto a las tendencias a largo plazo, podemos ver que el caudal y la precipitación, al no tener tendencias a largo plazo, estas no pueden explicar las que sí presenta el verdor. Nosotros sugerimos que esta pendiente positiva que tiene el verdor de la vegetación de Mallorquín desde el 98 hasta el 2013 está dada por el desarrollo de la barra longitudinal que sirve de protección para los bosques de manglar y permite su crecimiento. Y la pendiente se pierde en 2013 por la expansión urbanística de Barranquilla, que provocó una descarga de desechos masiva hacia la ciudad, tanto de forma directa como de forma indirecta en la descarga del río Magdalena. Para el caso del Tutum, aquí tenemos el verdor de la vegetación y al lado tenemos la precipitación. En cuanto al verdor, tenemos que este va desde los 0.25 a los 0.65. La señal es la que presenta los valores de verdor más grandes. Este no presenta tendencias a largo plazo ni tampoco presenta tener correlación con los periodos ENSO. Y tal como en Mallorquín, tenemos que el verdor de la vegetación es explicado un 75% por las anomalías, mientras que el aporte que pueda tener la estacionalidad es de aproximadamente un 25%. En cuanto a la precipitación, tenemos que se comporta igual que en Mallorquín. Toda la precipitación en el Caribe, en esta región, se comporta igual, de los 0 a los 400. No presenta tendencias y presenta correlación con los periodos ENSO. Y la estacionalidad de las anomalías explican la variabilidad de la precipitación a partes iguales. En cuanto a la Virgen, tenemos que los valores de Ley van desde los 0.17 a los 0.5, teniendo estos los valores de verdor más bajos. Tenemos una tendencia positiva desde el 96 hasta el 2012, donde se vuelve negativa. Y aquí tenemos que el aporte de las anomalías es cerca de un 80% de la variabilidad de la serie, mientras que el aporte de la estacionalidad se queda en aproximadamente un 20%. Aquí, al igual que en Mallorquín, dado que la precipitación, que nuestra variable hidrológica en este caso no presenta la misma tendencia que el verdor de la vegetación, no podemos atribuir que esta tendencia a largo plazo tenga que ver con la variabilidad hidrológica. En este caso, del 96 al 2012, nosotros atribuimos esta tendencia positiva al desarrollo de los proyectos de infraestructura que han permitido
el intercambio de aguas de la ciénaga y con ello desalinizarla un poco para así preservar el desarrollo de los manglares, mientras que esta pendiente negativa se debe a que por la intervención que ha tenido estas obras, por la construcción de la nueva vía que conecta Cartagena y Barranquilla, se han perdido varias de estas conexiones de agua, lo que ha causado hipersalinización en la ciénaga. Para resumir estos resultados tenemos que el Totumo presenta los valores de EBI más grandes y la Virgen los valores más pequeños. Mallorquín y la Virgen presentan tendencias a largo plazo, que no se pueden explicar por la precipitación o por el caudal. Por bibliografía nosotros sugerimos que estos cambios en la tendencia a largo plazo están más relacionados al estrés antrópico. Por último tenemos que los residuos explican la mayor parte de la variabilidad del EBI, mucho más que la estacionalidad. Sin embargo, aquí tenemos los análisis de autocorrelación y correlación cruzada. Arriba tenemos los de autocorrelación que en los que analizamos cómo una variable cambia en el tiempo cuando ésta se va moviendo. Y con esta podemos determinar estacionalidad de las series. En este caso tenemos que el verdor de la vegetación que tenemos aquí a la izquierda y la precipitación que la tenemos aquí al final a la derecha presentan un claro patrón unimodal con un periodo de valores de verdor altos, aproximadamente 6 meses, y un periodo de valores bajos valores bajos de aproximadamente 6 meses también en ambos casos. En cuanto al caudal del río Magdalena, tenemos que este presenta una estacionalidad bimodal con dos periodos altos, uno de ellos no significativo y dos periodos bajos. Abajo tenemos las correlaciones cruzadas, que es cuando tomamos una variable y vemos cómo esta cambia cuando otra variable independiente, en este caso precipitación y en el caso a la derecha el caudal, va cambiando en el tiempo. Esto con tal de ver cuánto tarda el efecto de la precipitación en reflejarse en el verdor y ver la magnitud de este. Para el caso de Mallorquín tenemos que el efecto de la precipitación tiene un retardo de un mes, por lo cual si llueve fuerte este mes se verá reflejado al siguiente. Mientras que para el caso del caudal tenemos que el efecto se ve en el siguiente mes, o sea, si el caudal en el mismo mes. Por lo tanto, si el caudal aumenta este mes, el verdor aumentará ese mismo mes. También aquí tenemos, dado que tenemos variables, podemos comparar cómo es la correlación de estas, que los valores de correlación entre el caudal entre el caudal del río Magdalena y el verdor de la vegetación son más altos que los que tiene el verdor con la precipitación. Esto nos dice a nosotros que el efecto que tenga el caudal sobre el verdor de la vegetación es más grande que el que pueda tener la precipitación. Y esto es interesante teniendo en cuenta que no hay conexiones naturales directas entre la Ciénaga Mallorquín y el río Magdalena. Sin embargo, el caudal es el que más afecta al estado de estos bosques. Para el caso de Totumo, aquí tenemos arriba las autocorrelaciones que se comportan igual que en Mallorquín, un patrón unimodal estacional con un periodo de valores altos y un periodo de valores bajos, y la correlación también se comporta igual que en Mallorquín, con el retardo con mayor correlación es el de 1, por lo cual el efecto de la precipitación se verá en el siguiente mes. Para el caso de la Virgen no tenemos un patrón estacional claro, muy pocos valores superan el intervalo de confidencia, por lo cual no se puede ver una estacionalidad definida aquí. Y esto se refleja en la correlación cruzada, donde tenemos que los valores de correlación superan por muy poco el intervalo de confidencia. Sin embargo, tenemos que los retardos de correlación más altos son los de un mes. Para resumir aquí, tenemos que el EBI mallorquín y Totumo muestra un patrón estacional unimodal, que el EBI mallorquín está más correlacionado al caudal del río que a la precipitación y que el efecto de la precipitación sobre el verdor tiene un retardo de un mes. Para analizar un poco más de este efecto tenemos este modelo de regresión lineal. Lo primero es decir que en este modelo se probaron todas las variables descritas al principio, que la precipitación, el SOI y el TNA, pero de estas solo se determinó que la única importante para explicar la variabilidad del EBI era la precipitación y cómo interactuaba esta dependiendo de la laguna. Para el caso de este modelo de regresión tenemos que, dado que su valor de f es alto y el p-valor del modelo es bajo, este modelo sirve para explicar la variabilidad de la serie. Mientras que al tener un r cuadrado muy bajo, este modelo tiene un poco de poder predictivo. Analizando las pendientes de este modelo tenemos que Mallorquín, aquí en rojo, la línea roja, presenta la pendiente más alta y significativa de todos los bosques de manglar. Tenemos que Totumo presenta la pendiente más alta, pero esta es poco significativa.
en su diferencia con la de Mallorquín. Y por último tenemos que la Virgen es la que presenta la menor pendiente, casi cero, por lo cual aquí la precipitación tenga casi un nulo efecto sobre el verdor de la vegetación y que además es significativa. Estas diferencias en las pendientes nosotros las atribuimos a diferencias en la composición de los bosques de manglar. En este caso, la Lagunculera racemosa es la especie de manglar que más sensible es a los cambios en los hidroperiodos en cuanto a su tasa de crecimiento, lo cual concuerda con que nuestro bosque de manglar con mayor pendiente y que más sensible es a los cambios en la precipitación sea el bosque de la Ciénaga de Totumo, que es el que más domina esta especie, seguido por Mallorquín y por último la Virgen, donde la dominancia de esta especie es casi marginal. Para resumir estos resultados tenemos que el verdor en Totumo es más sensible a la precipitación que en Mallorquín y la Virgen, que las diferencias entre la relación del verdor y la precipitación entre Totumo y Mallorquín son muy poco significativas y que el verdor en la vegetación tiene una relación casi despreciable con la precipitación. Hablando un poco de las limitaciones, para mejorar este modelo de predicción, ya que no tiene un alto poder predictivo, se pueden integrar nuevas variables como pueden ser la salinidad, el nivel del mar o la temperatura. Además, que con validación de campo nosotros podríamos resolver la incertidumbre relacionada a los bosques de manglar que se utilizaron para tener, para tener la expresión de los bosques mucho más precisa. Para concluir, tenemos que las tendencias temporales del verdor de la vegetación no parecen tener relación con los cambios en el régimen hidrológico. Tenemos que el verdor de la vegetación en los bosques de manglar del Caribe colombiano muestra un patrón unimodal estacional y que el verdor de la vegetación está más correlacionado con el caudal del río que la precipitación en Mallorquín, que el efecto de la precipitación en el verdor de la vegetación puede ser explicado por la dominancia de especies y que los sensores remotos son una herramienta muy útil para monitorear el verdor de los bosques de manglar. Muchas gracias.